Hola, bienvenidos a las clases virtuales del curso preuniversitario del Departamento de Artes Audiovisuales. Mi nombre es Gisela Davidovich y soy docente de la asignatura Lectura, Comprensión y Producción de Textos. En la clase de hoy vamos a trabajar con la noción de secuencias textuales, ¿sí? Las secuencias textuales son porciones de texto más pequeñas que el texto, que tienen una estructura propia y que podemos encontrar en diversos tipos de texto, valga la redundancia. En su interior los textos se pueden subdividir en partes o secuencias, ¿sí? Que conviven y que tienen estructura propia. Como vimos, suele suceder con las categorías que se utilizan para analizar el lenguaje. No existen los textos puros, sino que convive en cada texto muchas secuencias y suele ser una la que domina. Es posible identificar 5 unidades básicas que constituyen los textos. Estas son la secuencia narrativa, la secuencia descriptiva, la secuencia explicativa, que es en la que nos vamos a concentrar hoy, la secuencia argumentativa y la secuencia dialogal, ¿sí? La secuencia dialogal ya la vieron en la primera clase cuando se establecieron las diferencias entre oralidad y escritura, y el resto las irán viendo clase a clase, ¿sí? Bien. En la clase de hoy nos vamos a dedicar, como ya les dije, a hablar sobre la explicación. Por eso es importante preguntarnos, en primer lugar, ¿qué es explicar? Se puede decir que explicar es hacer entender un concepto o una situación. Explicamos cuando creemos que algo no está suficientemente claro o no ha sido comprendido por el interlocutor. Al acometer en un acto explicativo, ponemos todo el empeño para aclarar aquellas ideas o conceptos que ofrecen alguna dificultad. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de la explicación? ¿Con qué finalidad se realiza una explicación? ¿A quién se dirige esta explicación? ¿Y qué sabe el destinatario? ¿Sí? Y esto es importante porque resulta imprescindible a la hora de producir un texto explicativo saber quién va a ser el destinatario de ese texto. Es por eso que, repito, es muy importante saber a quién le voy a dirigir eso que estoy escribiendo, eso que estoy formulando, ¿sí? En el ámbito universitario, que es el ámbito en el que ustedes se están introduciendo, los discursos expositivos o explicativos predominan, ¿sí? En diferentes, si se quiere, soportes. Puede ser en un manual de texto, en un parcial, en un informe, en un ensayo, en una exposición oral o en artículos de divulgación científica, ¿sí? Es por eso que es imprescindible conocer al destinatario de la explicación para que éste comprenda el tema que se está desarrollando. Bien. La explicación parte de un supuesto previo, ¿sí? Esto es, la existencia de información. Esta se puede entender como un conjunto de datos sobre un tema obtenidos por la vía de la experiencia o de la reflexión. En este caso, los datos están organizados dentro de un sistema adquiridos de forma directa o indirecta. La explicación es un discurso a través del cual se busca clarificar una cuestión opaca o problemática. En la explicación, la dimensión cognitiva es fundamental, por lo que requiere de orden y claridad. Por eso se recurre a conectores y a marcadores de orden discursivo que organizan la disposición del discurso.
Que un discurso esté orientado a proporcionar información implica que se usa el lenguaje con una función referencial. La comunicación de una información se asocia normalmente a la objetividad, neutralidad y verdad, aunque, como se ha visto en clases anteriores, tal cosa no existe. En el lenguaje lo natural, por así decirlo, es la subjetividad. Siempre comunicamos algo desde nuestra propia perspectiva, a través de nuestra experiencia, con una mirada particular, ¿sí? En general, el discurso explicativo, al suponer la posición de un conocimiento o de un saber, otorga prestigio y autoridad a quien lo emite. Una explicación tiene fines demostrativos y debe ser convincente. Esto es así porque el punto de partida de una explicación es, implícita o explícitamente, una pregunta o problema. ¿Por qué? ¿Cómo? A la que se responde con una exposición en cuyo desarrollo se esclarece una pregunta inicial. Es imprescindible establecer las condiciones en las que se dará la explicación, a saber, contexto y destinatario, ya que ellos son el punto de partida para el desarrollo de la secuencia explicativa, ¿sí? Distintos contextos, por ejemplo, yo no voy a explicar un tema de la misma forma en la universidad si estoy dando un examen final oral, que si en mi casa me preguntan ¿qué temas viste hoy? ¿Qué cosas viste en la facultad? Yo voy a utilizar un lenguaje en la universidad y luego utilizaré otro más coloquial para explicar aquello que vi en la universidad en mi casa con mi familia, ¿sí? Y también el destinatario, no es lo mismo dirigirse a un docente que sabe mucho sobre ese tema que a un pariente que me recibe en casa que me está preguntando qué cosas vi hoy en la universidad. Entonces, tenemos el contexto y el destinatario, ¿sí? Contexto y destinatario son entonces el punto de partida para el desarrollo de la secuencia explicativa. Recordemos un poquito la estructura prototípica de una explicación. Va a haber un marco que presenta el tema a tratar, el planteo de la pregunta-problema, la respuesta, ¿sí? Que es el desarrollo de la explicación a partir de una o más fuentes de lectura, al cual vamos a llamar corpus de aquí en adelante, que se analizan y comparan. Y por último, la conclusión. Entonces, ¿cómo está compuesta la secuencia explicativa? ¿Sí? En la secuencia explicativa, como pueden observar en la imagen, el eje dominante es el aspecto lógico, problema, solución. La secuencia predomina en discursos expositivos, científicos y académicos. Es de carácter didáctico o de divulgación, donde se combina muchas veces con la descripción. Ahora bien, la secuencia explicativa obedece al propósito de hacer comprender y clarificar algo que no se entiende. Quien explica intenta presentar rasgos de neutralidad y objetividad, aunque dijimos previamente que el discurso posee una carga subjetiva. También la explicación es un discurso que aporta los conceptos necesarios para que un tema o cuestión se entienda. La explicación parte de la existencia de una pregunta o cuestión como punto de partida que el discurso se esforzará por dilucidar. Bien. ¿Cómo está compuesta entonces esta secuencia explicativa de forma sintética? Lo pueden ver ahí en la diapositiva. Tenemos una presentación o marco, el planteo del problema, ¿sí? Que vamos a tratar de dilucidar a través de nuestra explicación, la respuesta a ese problema y la evaluación conclusiva o conclusión, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los recursos
que usted, yo, que cualquiera puede usar para poder explicar un tema, ¿sí? Algunos de los recursos de la secuencia explicativa son la definición, que consiste en la delimitación del problema al objeto que se quiere definir. Se le atribuyen algunas características que lo identifican como perteneciente a una clase, ¿sí? ¿Para qué nos son útiles estos recursos explicativos que vamos ahora a enumerar? Son para facilitar y posibilitar la actividad explicativa, ¿sí? Dijimos entonces la definición, la reformulación, que nos sirve para expresar de forma más comprensible algo que se ha nombrado en términos específicos. Es un procedimiento redundante pero imprescindible y nos es útil para fijar conceptos y hacerlos comprensibles. La comparación, en donde se presentan semejanzas y diferencias entre los elementos planteados. La ejemplificación, en donde mediante los ejemplos se acercan a la experiencia del lector formulaciones que de otra manera podrían resultar abstractas o lejanas. Por último, la analogía, ¿sí? En donde, mediante el uso de comparaciones y metáforas, se ponen en relación los objetos explicados o definidos con otros de distinto campo con los que mantienen algún tipo de relación o semejanza. Bien. Ahora vamos a ver dos diapositivas, ¿sí? En donde hay dos definiciones, ¿sí? En la presente diapositiva vamos a observar la definición de gag, muestro la otra, y de slapstick, ¿sí? Aquí lo que se observan son los conceptos teóricos trabajados a lo largo de la clase, aplicados a dos términos propios del universo audiovisual, ¿sí? Lo que les pido es que, lean los términos, lean la definición de gag, lean, pónganle pausa al video, lean luego la definición de slapstick y traten de encontrar en estas definiciones los elementos que trabajamos hoy en clase, ¿sí? Sobre secuencia explicativa, ¿sí? Cuáles son los recursos que utiliza el que escribió la definición para poder explicarnos ampliamente uno y otro concepto, ¿sí? Y ahora por último les propongo un ejemplo, ¿sí? La idea es que a través del ejemplo que van a ver, del material fílmico, ver cómo se ponen en juego los elementos que ustedes vieron recién descritos, tanto en la definición de gag como en la definición de slapstick, ¿sí? Así que los dejo un ratito con el ejemplo y volvemos enseguida.
vieron recién fue un fragmento de Buster Keaton. Y la idea es poder trabajar, ¿sí?, con los elementos teóricos que vimos hoy en clase. Primero vimos los elementos teóricos aplicados a dos definiciones del universo audiovisual, como el gag o el slapstick. Después les pedimos que trataran de encontrar en el ejemplo fílmico aquellos elementos que estaban presentes en la definición del diccionario de cine de Eduardo Russo. Así que un poquito de eso va una actividad para realizar en el hogar. No la tienen que entregar, no se la tienen que enviar al docente responsable de su comisión, pero es un ejercicio que funciona para fijar un poco los conceptos teóricos, y así no quedan flotando de manera abstracta. Así ustedes pueden fijar un poco qué es una explicación, qué elementos la componen y dónde los puedo encontrar en un ejemplo, ¿sí? Entonces, les leo la consigna. En base a los fragmentos del diccionario de cine de Eduardo Russo, se les propone redactar un texto explicativo, como máximo una carilla, eso es una formalidad, ¿sí?, destinado a niños de 8 a 12 años. Y ahí empieza a jugar parte de lo que vimos hoy. ¿Cuál va a ser el receptor? ¿Quién va a recibir este texto? ¿Es lo mismo escribir para la franja de 8 a 12 que para adultos o para niños? Bueno, nosotros les proponemos que escriban para niños de 8 a 12 años, ¿sí? Redactar un texto acerca del gag y del slapstick, poniendo en relación ambos elementos y exponiendo sus diferencias y similitudes. Es un ejercicio para que hagan en casa, aprovechen que están en casa, que tienen tiempo, e intenten aplicar lo que vimos hoy en clase a la actividad. Por último, les dejo la bibliografía, ¿sí? En la parte superior van a ver la bibliografía de la cátedra, que están los textos que ustedes tienen que leer para poder fijar los conceptos teóricos. Y en la parte inferior, la bibliografía adicional que yo utilicé para la realización de este video, ¿sí? Creo que esto es todo, así que trabajen, lean los textos y cualquier duda, ustedes saben que pueden contactarse con sus docentes a través de la página de Facebook o del correo que les hayan brindado. Así que estamos en contacto, nos vemos.